acuerdo que ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos a ustedes. Así que cualquier comentario o duda o cosa que necesiten, nos dicen y vamos viendo a medida que vemos la presentación. Bueno, vamos a terminar de ver plagas de la vid que habían quedado de la clase anterior. Vamos a terminar de ver algunos insectos y vamos a ver también unos ácaros. Y después ya quedan los temas de Sergio, que están relacionados con nematodes y toda la parte de manejo. Bien, respecto a los insectos que nos estaban quedando, el primero que vamos a ver es la filoxera de la vid, que esta esencialmente es un pulgón, pero que es un pulgón que ha generado bastante problemas. Yo le he puesto acá una cuestión de una progresión histórica para que ustedes vean el alcance que ha tenido la plaga a lo largo del tiempo, a pesar de que actualmente está bastante bajo control. Pero es una revisión rápida de la situación. Esta es una plaga que se detectó en las vidas americanas y se clasificó en 1854 en América del Norte, que es de donde es originaria. Y en las vides americanas afecta esencialmente hojas. En esas vides se detectó. Para 1863, o sea, 10 años, 9 años después, ya estaba en Europa y lo encontraron primero en Inglaterra, y en el 66 lo encontraron por primera vez en Francia. En Francia tuvieron un problema porque las personas que veían esto no se ponían de acuerdo en qué es lo que era, y a pesar de que había algunos investigadores que decían que efectivamente se trataba de un pulgón que afectaba la raíz, había otros que no, entonces se dedicaron a pelearse, y mientras la gente se peleaba para ponerse de acuerdo de cuál era el agente causal de los decaimientos que estaban viendo en los viñedos, porque esto inició con que ellos veían que tenían decaimientos en los viñedos, cuando decidieron ponerse de acuerdo, ya tenían, en el 69, tenían más de 100.000 hectáreas infectadas. Es decir, de Bordeaux, el 60% de los viñedos estaba infectado. Bueno, para 10 años después ya aparece en Málaga, y recién en 1878, es decir, 10 años, 12 años después de que la detectaron en Francia, recién 12 años después, permitieron los injertos de los viñedos con pie americano, porque no querían, o sea, la política era no, digamos, cambiar las tradiciones de viticultura francesa, que eran tradiciones muy atesoradas. Entonces, en el afán de conservar sus tradiciones, no querían utilizar los pies de injerto, y hasta que decidieron legalizar el uso de pies de injerto, de pie de vía americana, pasaron 12 años. Y para el inicio del 1900, o sea, 50 años después de que encontraron la filoxera en Francia, 2/3 de los viñedos franceses ya tenían el pie americano, porque era la única forma que tenían de producir sin tener problemas con esta plaga. O sea, el problema que tuvieron ellos de las grandes pérdidas de superficie de producción se debió esencialmente a un problema humano, en este caso. Fue humano el traslado de la plaga desde América hacia Francia, y fue humano el no ponerse nunca de acuerdo de qué se trataba y cómo manejarlo, y permitir que se les expandiera en gran medida. En Argentina, para 1896 se sancionó una ley, viendo lo que pasaba en Europa, se sancionó una ley de protección en la que en teoría se estaba cuarentenando el ingreso de las plantas que venían desde Francia. Las plantas tenían que pasar por todo un proceso, estaban no muy permitido el ingreso, y las plantas que ingresaban tenían que venir con un proceso de cuarentena. No hubo mucho cumplimiento de esa ley. En el 1929 ya la encontraron por primera vez en San Juan. En 1931 ya tenían 3.000 hectáreas afectadas en San Juan.
En 1937, que es, en realidad en Mendoza se detecta en el 36, pero en el 37 ya teníamos 43.000 hectáreas afectadas. Y para 1950 teníamos el 75% de los viñedos filoxerados. O sea, nos pasó como a Francia, pero en menos tiempo, lamentablemente. Después, estos niveles de daño se redujeron en nuestras provincias, sobre todo por el uso de pies de injertos, pero además por algunas prácticas culturales que vamos a hablar después, que actualmente no se realizan y que eso es, digamos, una desventaja en este momento para el manejo. Bien, eso sería la historia de la plaga. Ahora, la filoxera de la vid, como les decía yo, es un pulgón. Y como todos los pulgones, tienen ciclos sexuales y ciclos asexuales. Tiene una etapa de su vida que hace un holociclo, eso es lo que yo les he puesto acá arriba, que es, fíjense, ustedes tienen en este esquema, tienen la vid, la parte aérea, arriba, y la parte de raíz. El pulgón cumple un ciclo sexual en la parte aérea y un ciclo asexual en la parte de suelo. En nuestro medio, en la provincia de Mendoza, en San Juan, no tenemos el ciclo sexual. Esta parte aérea que produce agallas en las hojas no se genera en la provincia de Mendoza. No lo tenemos acá, en general no lo tenemos acá en Argentina. No estamos muy seguros de por qué razón, posiblemente porque las condiciones ambientales no son las que necesita el insecto, sobre todo por una cuestión de humedad, aparentemente, porque si bien es cierto que este pulgón cumple el ciclo sexual, es decir, afecta la parte aérea y afecta las hojas, en vid americana, en las vides americanas que nosotros tenemos acá no lo hace, no hace ese ciclo. Y en Europa han encontrado daño con agallas en algunas especies. Yo acá le he puesto, perdón, en algunas variedades. Yo acá les he puesto las variedades de vid en las que en Francia en Europa están encontrando daño. Fíjense que ellos están encontrando daño en hoja en Cabernet. Para nosotros Cabernet, Merlot, Sangiovese y Pinot, para nosotros son variedades importantes. Malvasía no tanto, pero las otras sí. Y ellos están encontrando daño en hoja. Nosotros no tenemos, perdón, actualmente no tenemos ese problema. Para nosotros, el inconveniente de filoxera está acá, en la raíz, en el ciclo asexual, que es el que se llama ciclo radicícola o anolociclo, y que sí afecta a nuestras vides. Afecta tanto a vid americana como a vid europea. Lo que pasa es que la vid americana tiene mucha más capacidad de resistencia al ataque de la plaga y por eso se utiliza un pie americano cuando tratamos de evitar el daño. Entonces, vamos a hablar de cómo se produce el ciclo, perdón, cómo se produce, vamos a hablar de cómo se produce el ciclo en el suelo, después hablamos de cómo es el pulgón como pulgón. Esta especie pasa el invierno en la raíz. Como es un pulgón, es un hemíptero, y por lo tanto su metamorfosis es incompleta, ¿sí? Entonces, vamos a tener un adulto, vamos a tener huevos, de esos huevos vamos a tener ninfas, y de la ninfa vamos a tener un adulto, que en el caso del adulto es bastante parecido a las ninfas. Entonces, ¿dónde va a estar en el invierno? Va a estar en el invierno en las raíces, como ninfa de segundo estadio. Está resguardada en las raíces, sobre todo en las raíces más finas y medias. Cuando se levanta la temperatura, empieza a hacer calorcito, esa ninfa de segundo estadio pasa a una ninfa de tercer estadio. Y después de ser una ninfa de tercer estadio, se transforma en una hembra adulta. Esa hembra adulta
por partenogénesis. Esto acá no existen machos en esta parte del ciclo, lo que es también para nosotros una desventaja en el momento de manejar la plaga, porque no tenemos, o sea, el insecto se reproduce directamente, se multiplica directamente sin necesidad de reproducción sexual, por lo tanto su multiplicación es muy rápida. Bien, se transforma en adulta, la hembra pone huevos. Los huevos son estos que ven acá abajo, estos doraditos de acá abajo. Y estas que ven acá más castañitas son las hembras adultas. Esa hembra pone cada una pone entre 40 y 60 ovocitos, o sea, son ovocitos porque son huevos sin fecundar. Esos 40 a 60 ovocitos, de esos huevitos van a nacer ninfas de primer estadio. Esa ninfa de primer estadio, ¿qué hace? Se va caminando a través de las raíces y se dispersa en las raíces de la misma planta. Por eso yo acá les he puesto que la ninfa 1 es la dispersión dentro de la planta, ¿sí? La misma planta, en las raíces cercanas a donde estaban los huevitos, las ninfas se dispersan. Esa ninfa 1 pasa a un segundo estadio y a un tercero. Ese tercer estadio ninfal con primavera-verano se le llama vagabunda. ¿Por qué se le llama vagabunda? Se le llama así porque es esa ninfa que hace, se va de la raíz en donde estaba viviendo a través de las grietas del suelo y se traslada a otras plantas. Es decir, que la ninfa de tercer estadio, que es la ninfa vagabunda, es la que contagia a las plantas cercanas a la que estaba afectada. Esta forma que tiene la filoxera de dispersarse, que es por contagio, hace que las manchas en el viñedo, cuando ustedes ven la sintomatología que vamos a ver enseguida, esa sintomatología está en manchas. Normalmente nosotros le llamamos a eso manchas de aceite. Es como si, ¿vieron cuando ustedes ponen en agua, tiran una gotita de aceite, se dispersa, se va ensanchando así, formando como un círculo? Bueno, algo muy similar pasa con las infecciones de filoxera. Al contagiarse entre plantas, una con otra, la plaga, el daño de la plaga, se ve en plantas cercanas y no aisladas. Esta es una especie, bueno, en verano hace el mismo ciclo que en primavera, y es una especie que puede producir hasta 6 generaciones en un año. O sea, tiene bastantes generaciones. Siempre hablando de las generaciones de raíz. Perdón, no sé si había una pregunta. Inés, Sí. perdóname. Cuando yo tengo, viste, que la unidad de raíces abajo, sobre todo en la hilera, cuando estoy en densidad de plantación a 1 metro, esa continuidad es la que en cierta medida me perjudica, porque tengo todo interconectado, tengo un cordón de raíces en la parte, en la hilera. Puede ser que la cercanía de las plantas le ayude a la plaga, pero de todos modos, aunque fueran, por ejemplo, yo estoy pensando en parrales de la zona de producción nuestra. Los parrales no están tan cerca, están más separados. A Y se 2,5, igual porque la raíz tiene la planta tiene mucha raíz y tiene una raíz que es muy, digamos, dispersa. Entonces se acercan una a la otra. Sí, sin duda debe favorecer que las plantas estén una más cerca que la otra, sí, puede ser que le ayude. pero el suelo arenoso es el que evita que pueda moverse tanto esa vagabunda, y por eso se mueve más en otro suelo, diríamos la otra contraparte. Sí, eso es lo que yo les he puesto acá, donde le he puesto la ninfa 3, que es vagabunda. La ninfa 3 se ve favorecida por el suelo arcilloso y por el riego por superficie. ¿Por qué razón? Se ve favorecida por el suelo arcilloso porque el suelo arcilloso, con los riegos por superficie que se hacen, depende de la época del año, pero cada 7 días, cada 10 días, cada 15 días, el suelo arcilloso alcanza a secarse y se agrieta.
cuando se agrieta, le facilita la filoxera circular. Un suelo arenoso que no se agrieta no le permite a la filoxera desplazarse con facilidad. Entonces, para la filoxera es un problema. Un suelo arcilloso no. Y bueno, por eso estas dos condiciones sí son buenas para ella. Pero había, ¿te acordás hace muchos años cuando vino el que era el presidente de la OIB y que dijo que nosotros por el riego por superficie teníamos una ventaja competitiva porque ahogábamos las ninfas? Entonces, o sea, así, no fue muy técnico, pero recuerdo que decía que se ahogaban las ninfas por el riego por superficie, que esa era una de las grandes ventajas que teníamos nosotros. Me Claro, acuerdo de haber escuchado al señor este. sí, efectivamente, eso era de las partes de manejo que les decía, esto lo vamos a hablar enseguida. Bueno, esto era eso. Cuando nosotros teníamos, lo que pasa es que estamos hablando de distintas viticulturas, porque nuestras viticulturas del 1900 no son nuestras viticulturas actuales. Nuestras viticulturas, yo estoy hablando de puntualmente de la provincia de Mendoza. Mendoza, San Juan, estamos todos más o menos en la misma situación. La zona Cuyo, digamos. Nosotros teníamos al inicio nuestros viñedos donde en la zona este, porque lo que estábamos produciendo era cantidad de uva. Para las uvas criollas, todas estas uvas que usábamos para los vinos comunes, que producen grandes volúmenes de uva y que teníamos normalmente parrales, y esos parrales están regados por riego por superficie, pero no por surcos, sino directamente por melgas. De hecho, yo he trabajado en una bodega en el este que una de las dos fincas tenía todavía riego por melgas. O sea, en nuestras zonas del este de producción aún existe, lo que pasa es que es cada vez más infrecuente, como consecuencia de que nuestros viñedos se han mudado hacia las zonas de Pedemonte, hacia las zonas de suelos pedregosos y zonas de, digamos, otras formas de riego. ¿Qué hemos hecho? Hemos adoptado el riego por goteo, porque además es mucho más eficiente, ahorra agua, tiene muchas ventajas el riego por goteo. Permite fertilizaciones, bueno, hay un montón de ventajas con el goteo. Pero el problema es que, claro, no inundamos el suelo. Y como no inundamos el suelo, no asfixiamos, por ejemplo, filoxeras. Que sí es verdad que en ese momento se controlaba porque los individuos se asfixiaban. Porque cuando ustedes riegan por melgas, no por surcos, sino por melga, que es inundar todo el espacio entre una hilera y la otra, eso está 3, 4 días que no se puede entrar, y ni hablar del primer día, es una lagunita, y 3, 4 días después todavía no se puede pisar, porque todavía tiene mucha agua. O sea, la cantidad de agua que se usa es muy alta, y sí, asfixia, entre otras cosas, filoxera, pero sí, estaba, digamos, semicontrolada por ese tema, efectivamente. Gracias, eh, Inés. Bien, ahora les vuelvo para arriba, para mostrarles cómo es la filoxera, cómo es un adulto radicícola, que son los que a nosotros por ahora nos interesan, porque son los que tenemos. Las hembras, si ustedes ven la bibliografía, dice que son piriformes, o sea, que tendrían una forma como de perita, si uno las mira con mucho cariño, pero hay que mirarlas al revés, porque en realidad sería una perita patas para arriba. Tienen los segmentos torácicos, son más anchos que los abdominales, entonces termina como en una cuñita. Esto mide aproximadamente 1 milímetro, para que se den una idea de tamaño, son chiquititas. Y esto sí permite identificación de que efectivamente se trata de una filoxera, que es el tema de las antenas. Tienen unas antenas cortitas, que son estas antenitas cortitas, gorditas, que están formadas por 3 antenitos. Acá yo les he puesto una imagen de una antena, digamos, aparte. Fíjense que estos son los 3 antenitos y tienen un solo sensorio. Los sensorios son los órganos para captar estímulos que tienen los insectos en las antenas. Y ese sensorio se le llama tipo rinaria. ¿Qué significa eso? Que ahí se ve de perfil, el sensorio está acá, pero tiene una forma como de un riñoncito. Esa característica de ese tipo de antena es de filoxera. O sea, hay los otros pulgones,
que andan por ahí, no tienen este tipo de antena. Entonces esto les da la pauta a ustedes de que efectivamente estamos hablando de filoxera. Bueno, tienen ojos rojos, que son bastante notables. No tienen alas, porque en el anolociclo, que es la parte que sucede en el suelo, no hay individuos alados. Y tienen las patitas cortitas y gruesitas y son más claras que el cuerpo. Lo que tampoco tienen, si ustedes recuerdan de parte que habrán visto en zoología, es que los pulgones en general tienen unas estructuras que se llaman sifones y una colita que le llaman cauda. Bueno, las filoxeras son pulgones que no tienen ni sifones ni cauda. Eso también caracteriza morfológicamente a un adulto. Y el color es amarillo bien intenso, acá se lo describe como amarillo oro, es un amarillo muy intenso en verano, pero a medida que nos vamos acercando al invierno se ponen más marroncitas y son un poquito más difíciles de ver en las raíces porque tienen un color más similar a la raíz. Bien, ¿alguna duda respecto de cómo es el ciclo? No, sí. Bien, No. seguimos entonces. ¿Qué le he puesto yo acá? Fíjense, yo le he puesto el ciclo en la raíz, que se produce en las 6 generaciones, y acá les he puesto la aparición de una hembra alada. ¿Por qué razón? Porque en nuestro medio sí aparecen adultos alados. Lo que sucede es que esos adultos alados no continúan el ciclo. Estos salen, se aparean y ponen un huevo que se llama el huevo de Balbini, pero ese huevo no prospera y por lo tanto no hay daños en la parte aérea. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se pueden llegar a encontrar una filoxera alada? Sí. ¿Es raro? Es muy poco frecuente, pero pueden encontrarla. Pero el hecho de que la encuentren no significa que vamos a tener daños en la parte aérea, al menos no en nuestra zona. Bueno, daños. Fíjense, esto es, perdón, esto es interesante que ustedes lo vean y lo asocien con algo. Fíjense en la sintomatología que yo le he puesto, esto es un parral, pero bueno, lo mismo pasa con los espalderos. ¿Cuál es la sintomatología aérea que yo les he puesto? Una planta que tiene entrenudos cortos, con sarmientos finos, tiene una floración deficiente, las hojas basales están poco desarrolladas. Normalmente, si ustedes se fijan en una planta de vid normal, la hoja basal es más grande en el mismo sarmiento, la hoja basal es mucho más grande que las apicales. Bueno, en este caso son todas más o menos del mismo tamaño, son todas chiquitas. Los racimos están corridos. Aquellos racimos que tienen bayas pequeñas y con poco contenido de azúcar. Tienen pocos zarcillos y agostan prematuro, o sea, en verano se le cae la hoja antes que a las demás. ¿Por qué es esto? Porque la planta tiene la raíz afectada. Entonces no está funcionando con normalidad. O sea, su problema es que su raíz está afectada. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? La filoxera no es la única plaga que afecta raíces. En las raíces de la vid, ustedes pueden tener finoxera, pueden tener nematos y pueden tener un pulgón, una cochinilla, que es la perla de la vid. Todos producen una sintomatología aérea bastante similar. ¿Por qué razón? Porque todos afectan la raíz. Entonces, cuando ustedes ven estos focos de plantas con estas características, ustedes, una vez que descartaron que no tienen problemas de riego, ni de salinidad, ni de fertilización, etc., piensan en una plaga. La única forma de saber de qué plaga estamos hablando es descalzando raíces. Y acá hay que tener presente algo. Descalzar raíces no significa hacer una calicata. A veces pasa que la gente cuando quieren saber si tienen filoxera, hacen calicatas y las hacen como 3 días antes. Entonces, cuando uno va a ver la planta, no te sirve porque las raíces ya se secaron y porque además la filoxera no está a 2 metros de profundidad, está en las raíces superficiales. O sea que con que ustedes descalcen raíces superficiales, con eso alcanza.
Bien, ¿qué sintomatología? Vamos a ver si hay filoxera. Si hay filoxera, vamos a tener distintas sintomatologías en las raíces según el tamaño de la raíz de la que estemos hablando. Si nosotros tenemos una raíz fina, como en este caso que tenemos acá, raíces absorbentes y raíces de conducción pero primarias. Acá, fíjense, en esta, acá, donde yo les estoy marcando, si nosotros esto lo agrandáramos, veríamos esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una nudosidad. Y esta nudosidad, que es una hiperplasia, se debe a que, fíjense, acá está instalada la filoxera se instala y inyecta una saliva, y esa saliva hace que el tejido se desarrolle anormalmente. Entonces, esto es lo que se ve. Esta raicita afectada, que primero se ensancha, finalmente se muere. Entonces tenemos muerte de raíces absorbentes. Esa es una de las razones por las cuales tenemos el debilitamiento de la parte aérea. Y después, en las raíces más gruesas, también afecta. Y produce lo que ustedes ven acá, que son tuberosidades. ¿Qué son las tuberosidades? Son hipertrofias. En realidad, las dos, las hiperplasias y las hipertrofias, las dos son crecimientos anormales del tejido. La diferencia es que uno es por aumento del número de células y el otro por aumento del tamaño de las células, pero en definitiva es un crecimiento anormal del tejido. Que nosotros no definimos en este caso como una agalla, porque no está el individuo en el interior. Para nosotros la definición de agalla es un crecimiento anormal del tejido que aloja o protege al agente causal en su interior. En este caso no sería una agalla. Es simplemente una hipertrofia, un crecimiento anormal del tejido. En raíces finas, una nudosidad. En la raíz gruesa, fíjense acá, tienen las tuberosidades. ¿Qué pasa con estas tuberosidades? Con el tiempo, esto se transforma en cancros, es decir, la raíz donde están estas tuberosidades se empieza a descomponer y se le producen cancros. Esta es una raíz gruesa, fíjense cómo está, digamos, un daño viejo de filoxera. Esto es cuando están nuevitas, esto es cuando el daño es viejo, y a través de esos cancros, de esas heridas que se producen, entran enfermedades, tienen problemas con enfermedades. Entonces, una planta de vid que está seriamente afectada por filoxera puede morirse en 4 años. Ustedes ven el decaimiento paulatino de la planta y a los 4 años esa planta se murió y las de los alrededores quedan afectadas. Bien. Con respecto al manejo que podríamos llegar a hacer para manejar la plaga, cuando nosotros vamos a hacer el monitoreo, siempre recuerden lo que les decía más temprano, que la plaga se dispersa en mancha de aceite. Es decir, si ustedes identifiquen los sectores donde tienen las plantas con menos vigor. Y si tienen una planta que está extremadamente afectada, es muy posible que ustedes descalcen las raíces y no encuentren la plaga. ¿Por qué? Porque la filoxera no va a estar en donde la planta ya no tiene, está a punto de morirse, digamos. En esa planta a punto de morirse, la filoxera se va. Entonces ustedes descalzan eso y dicen, sí, yo tengo el daño, pero no tengo la plaga. No, la plaga está al lado. Busquen en las plantas de al lado, porque en las plantas de alrededor posiblemente encuentren las colonias. Lo que ustedes van a buscar como, digamos, como confirmación es la presencia, perdón, es la presencia de las colonias de filoxera que se ven, los pulgones amontonados en la raíz. En caso de que ustedes tengan dudas, que suele suceder, lo que se hace es se extraen las raíces y se envían a un laboratorio. Y en el laboratorio les hacen a ustedes la determinación
porque puede ser que tengan la mala suerte de que ese viñedo no tenga solo filoxera, sino también filoxera y nematodes, o filoxera, nematodes y perla, y bueno, todas las posibilidades. Entonces es interesante extraer las muestras y mandarlas al laboratorio. Otra cosa que es importante que ustedes tengan en cuenta es que cuando ustedes tienen plantas vigorosas, variedades que son vigorosas o plantas que están muy fertilizadas, el daño no es tan evidente. Esa depresión de la planta no es tan evidente como en plantas que están un poquito más debilitadas. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que la planta está como mantenida artificialmente. Entonces, en el momento de que haya alguna falla, una disminución del riego, una disminución de fertilización, esa planta va a decaer rápidamente. Por lo tanto, ustedes tienen que estar muy atentos a la sintomatología, y por ahí es conveniente descalzar plantas y mirar raíces de plantas que están más o menos, sin esperar a llegar al extremo de la planta que veíamos en la imagen anterior, que esa es una planta claramente afectada. Sería interesante que ustedes detectaran el debilitamiento antes para poder pensar en hacer algún manejo. Respecto del manejo cultural, por supuesto, el manejo cultural principal que nosotros, digamos, que se recomienda es el uso de portainjertos. El uso de portainjertos de pie americano. Esto es, estamos hablando de instalar un viñedo, si vamos a plantar un viñedo. El problema es, o de hacer reposiciones de plantas muertas. El problema es el manejo de las plantas que están a pie franco y bueno, tenemos que tratar de salvarlas. Respecto de un viñedo nuevo que vamos a implantar, por supuesto, tenemos que tratar de no implantar en suelos filoxerados, o sea, conocer la historia de la parcela, saber dónde estamos poniendo, y utilizar material de propagación sano. Esto siempre les vamos a insistir mucho a ustedes en el tema de ojo con el material de propagación que ustedes tienen, ojo de dónde consiguen las plantas y del estado sanitario de esas plantas, porque ustedes pueden traer la filoxera junto con las plantas. Bueno, y respecto del uso de P americano, esto es porque aunque la filoxera sí afecta la raíz de la vida americana, porque en la vida americana cumple los dos ciclos, el anulo-ciclo y el ciclo sexual, que es holociclo, sí afecta la raíz, pero la vida americana tiene la capacidad de cicatrizar rápidamente heridas y de emitir una sustancia que la repele un poco a la filoxera. Por esa razón, la vida americana es elegida para hacer portainjertos. En cuanto al manejo, ustedes saben que el manejo de químicos, eso es tema de Sergio, cómo se puede hacer un manejo con insecticidas de la plaga. Y yo acá les he dejado una lista de portainjertos y la resistencia que tienen a filoxera. Lo que pasa es que el portainjerto que ustedes elijan no solamente va a estar relacionado con la resistencia o no a filoxera, va a estar relacionado con muchas otras cosas y muchas otras características que el portainjerto transmite a la planta que está produciendo. Entonces, a veces el portainjerto con mayor resistencia a filoxera no es lo que ustedes necesitan respecto de la producción de calidad. Y ahí ya tienen que tomar decisiones un poquito más complejas. Pero bueno, ahí tienen una lista, por si les interesa, de la gente del INTA que han hecho y la capacidad de resistencia que tiene cada uno a filoxera. Bien, ahí estamos con filoxera. ¿Alguna duda de esto? No, no, por mí. Bien. Bueno, vamos a cambiar de bicho.
y del lugar de la planta afectado. En este caso vamos a hablar del taladrillo de la vid. El taladrillo de la vid, que se llama Micropate bruchi, es un coleóptero, es un escarabajo. Es un escarabajo que mide aproximadamente 4 milímetros de largo, o sea, menos de medio centímetro, es bastante chiquito. Es de coloración marrón, tiene la cabeza, yo les he puesto acá la foto del bichito de costado para que la vean, la cabeza hipognata, no sé si ustedes recuerdan las posibilidades de ubicación de la cabeza de un insecto, que eran ortognata, hipognata o prognata. Bueno, esto es hipognata, o sea, tiene la cabeza metida, protegida por el tórax. Cuando ustedes lo ven de arriba, no se le ve la cabeza. Tienen el tórax como abultado, que también se ve de perfil, y es más ancho el tórax que el abdomen. Los élitros son castaños y cubren totalmente el abdomen del insecto. Las larvas que tienen son ápodas. Acá tienen la larva, acá tienen un ejemplo de una larva. Son ápodas y blanquecinas y miden más o menos lo mismo que los adultos. Y los huevos son de color amarillo crema. Pero esos son muy difíciles, las larvas y los huevos difícilmente ustedes los vayan a ver, excepto que se pongan a abrir sarmientos, en cuyo caso sí, pueden llegar a encontrar, pero sobre todo los huevos son difíciles de ver. Bien. ¿Por qué nos interesa este taladrillo? Porque es un taladrillo que nos afecta la madera de la vid. ¿Y qué hace? Pasa en el invierno, en estado de larva, adentro de los sarmientos y de los troncos donde había hecho su galería. En primavera, ese individuo pupa, esa pupa es una pupa libre como la de todos los coleópteros, y cuando se transforma en adulto, hace una perforación y sale. Ese individuo que sale permanece muy poco tiempo fuera, porque en realidad lo único que le interesa de estar afuera del sarmiento es encontrar una pareja y copular para poder depositar los huevos. Entonces el tiempo que permanecen fuera de la planta es corto y eso es problemático para nosotros porque es difícil manejarlo cuando está dentro. O sea, lo ideal, ¿qué es? Es hacer el control del individuo cuando sale o cuando está volviendo para volver a hacer la galería. Una vez que se metió dentro de la planta es bastante complicado. Bien, una vez que copularon, una hembra hace, voy a volver para atrás, la hembra hace una galería, fíjense acá, esto es un sarmiento cortado transversal, acá tienen a la hembra, entró por acá, acá hizo el orificio de entrada, hace una galería, normalmente lo hace cerca de los nudos y las yemas, pero en realidad eso depende, porque cuando hay altas poblaciones, atacan directamente todos los entrenudos. Yo he visto plantas con los entrenudos completamente afectados. Si bien es cierto que con bajas poblaciones prefieren estar cerca de las yemas, con poblaciones altas les da lo mismo. No son tan selectivos. Bien, la hembra puso los huevitos. De esos huevitos nacen las larvas y las larvas hacen esta galería, fíjense que la tienen acá, longitudinales, que son paralelas al eje del sarmiento. Es decir, no es transversal como la que veíamos de la madre, sino que es paralela. Este insecto tiene dos generaciones, aparentemente, al menos en Mendoza. Una que está a principios de primavera, o sea que ya la habríamos pasado, digamos, y una segunda generación que se produce a fines de verano. Esa segunda generación que se produce a fines de verano es la que va a pasar el invierno metida dentro de los sarmientos. ¿Por qué nos interesa? Esta es una plaga que no es muy frecuente, no es, digamos, estaría considerada casi plaga secundaria en nuestra zona. ¿Pero por qué nos interesa? Porque si ustedes
tienen un sarmiento afectado y están trabajando con cargadores, cuando ustedes curvan el cargador para atarlo, se quiebra. Entonces, están perdiendo todo el cargador, porque se quebró en ese punto. Normalmente se quiebra, para nuestra desgracia, acá en los primeros entrenudos. Entonces, perdemos producción por esta razón. Y si no, a veces pasa que, bueno, cuando por ahí no se quebró cuando lo ataron, pero cuando carga la planta y el peso del racimo es suficiente, también puede quebrarse el cargador. Cuando ustedes están trabajando con poda pitón, esto, digamos, las pérdidas no son tan grandes, porque a lo mejor les puede llegar a pasar a ustedes, fíjense acá en el pitoncito que tienen acá, que la hembra venga acá, ponga los huevitos acá, y entonces sea este pitón el afectado, pero no los demás. Entonces la pérdida puede llegar a ser un poco menor. Depende, por supuesto, de la cantidad de taladrillo que tengan. Pero en general no es tan frecuente su presencia. ¿Qué sí es, qué sí es importante? Este taladrillo, como la mayoría de los taladrillos, excepto el Megaplatypus que afecta a álamos, que es una excepción a la regla, este taladrillo, como la mayoría, afecta plantas debilitadas. Esto es, si ustedes tienen el viñedo estresado, es más factible que vayan a tener ataque de estos taladrillos. Entonces, una de las sugerencias de manejo integrado es mantener las buenas condiciones de nutrición y de riego. Ustedes tienen que tener la planta correctamente regada y correctamente nutrida, porque el daño en esas plantas siempre es mucho menor. Respecto de la poda, si ustedes saben que tienen daño o se detectan, porque los sarmientos atacados se detectan fácil por los orificios de salida, que se ven con facilidad, ustedes saben que tienen un sector donde tienen plantas afectadas, lo que tienen que hacer es eliminar esos sarmientos. No van a dejarlo ahí, no lo van a moler para meterlo de nuevo en el suelo, ni dejarlo cerca, porque el taladrillo sigue viviendo en la madera seca, no necesita que la madera esté verde para poder terminar el ciclo y volver a salir. Entonces son focos de infección. Eso lo tienen que tener presente por ahí con, bueno, con varias plagas. Hemos hablado del tema de la eliminación de sarmientos. No sé cómo es en la zona de ustedes, pero yo, por ejemplo, tenía algunas dificultades con este tema de eliminar los sarmientos, porque en las fincas donde yo trabajaba, la gente que vivía en las fincas utilizaba los sarmientos para calefaccionarse, para cocinar y para en su vida diaria, digamos. Entonces ellos siempre se querían llevar los restos de poda para utilizarlos ellos, cosa que me parece realmente muy válida. Pero si ustedes están teniendo problemas como esto, o como cochinilla arenosa, o como lobesia, no es buena idea que esos sarmientos permanezcan en la finca. Entonces, en mi caso, con todo el dolor de mi corazón, en algunas fincas no los dejaba que se quedaran con la madera, aunque sabía que en realidad era necesaria. Y esto es una lucha de tira y afloje, porque tradicionalmente ellos se quedaban con esta madera y los dueños de la finca estaban acostumbrados a que así fuera. Entonces, bueno, fue toda una cuestión de explicarles por qué no. Pero es simplemente por eso, porque son focos de plagas que estábamos tratando de controlar. Bueno, y después los controles químicos se hacen cuando salen los adultos. La salida, cuando salen, que es más o menos el mismo tiempo que salen y vuelven a entrar, en primavera, y en la segunda, que sería la de otoño. Bien, ¿alguna duda respecto de este bichito? Por ahora no, señor. Por ahora no. Muy bien. Venimos de chicha. Y no hay Perfecto. consultas en el chat. ¿No hay consultas en el chat? Bien, muy bien. No. Bien,
Entonces, ahora vamos a cambiar de grupo. Vamos a dejar de hablar de insectos para hablar de arañuelas, que también son artrópodos, pero que no son insectos. Inés, Sí. Inés, antes de que continúes, pero esto es producto de, como te dije el otro día, que soy muy ignorante de la entomología. Sí. Nosotros acá conocemos pulgones básicamente asociados al cultivo mucho, ¿no? De papa y de cereales. Sí. Y los clasificábamos como homópteros. Y vos hablaste de hemípteros, paráfidos. ¿Hay alguna sutileza que me estoy olvidando? No, es un problema de clasificación sistemática. Los sistemáticos son personas que son felices cuando cambian de lugar las cosas. Muy bien. Igual que con los micólogos y bacteriólogos. Claro, esto es así. Su felicidad es cambiar de lugar las cosas. Antes, los hemípteros eran las chinches. Ajá. La chinche verde, la Nesara viridula, la chinche verde, todas esas chinchecitas, las vinchucas, eran hemípteros. Y los pulgones, las moscas blancas, los oscílidos, todos esos eran homópteros. Entonces, ahora que hicieron los sistemáticos, los juntaron todos en hemíptera. Pero dentro de hemíptera pusieron auquenorrinca y esternorrinca. En este caso, los pulgones son hemípteros, esternorrinca. O sea, son como una subdivisión de hemíptera cuando antes eran otro orden. Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración. Cuando yo fui alumna, hace poquito, apenas 20 y pico de años, yo lo estudié como homóptera, para mí eran homópteros, pero después, bueno, hubo variación de clasificación. Bueno, entonces no era tan ignorante. Fue una cuestión cronológica que estudié también en el siglo pasado. Claro, hemos estudiado en el siglo pasado. Somos varias, a mí también me sonó raro eso. Sí, somos... Toda la juventud está hablando acá, ¿eh? Los que somos del 1900, claro, eso te choca un poco. Sí, efectivamente. Pero sí, eso es consecuencia de los cambios, de las actualizaciones sistemáticas, digamos. Que en realidad, esto es simplemente una opinión personal. Para mí era mucho más claro cuando eran homópteros y hemípteros, porque en realidad era como muy característico. El hemíptero era el que tenía el hemiélitro, era re fácil. Y ahora han hecho como un rejunte, pero como ahora las clasificaciones se hacen mucho en base a ADN, claro, encuentran relaciones imposibles de suponer con la parte morfológica de morfología externa, como por ejemplo el hecho de que las termitas sean parientes de las cucarachas. No sé si eso sabían ustedes, que ahora las termitas son todos blatodeos, son todos mismo orden, la cucaracha y las termitas. Bueno, esto pasa por las cuestiones sistemáticas de identificación por ADN, que hacen las relaciones mucho más profundas que la parte morfológica, que era lo que se usaba antes para hacer las clasificaciones. Así que bueno. Bueno, arañuelas. Las arañuelas no son insectos. Vamos a hablar de dos. Una específicamente, que es Brevipalpus obovatus, que es la arañuela de la vid, que se le llama arañuela chata de la vid, o falsa arañuela de la vid, ya vamos a hablar de ello. Y de otra, que se llama Brevipalpus lewisi, que está apareciendo ahora y que está generando algunas dificultades en nuestra zona, sobre todo en el Valle de Uco, están teniendo algunos problemitas con esta arañuela, por eso hay que estar atentas. Bien. Solo para recordar, porque estoy segura de que todos lo recuerdan, pero por las dudas vamos a hacer un repasito. Las arañuelas no son insectos, son parientes de las arañas. Acá tienen el ciclo de vida. ¿Cuál era la característica principal del ciclo de vida? Que de los huevos nace un primer estadio que se le llama larva, porque tiene 3 pares de patas. En vez de tener 4, como tiene un adulto, tiene 3. Entonces, esta larva, cuando cambia de estadio ninfal, se transforma en una protoninfa o ninfa de primer estadio y después en una deutoninfa o ninfa de segundo estadio.
protoninfas y deutoninfas tienen 4 pares de patas, igual que los adultos. Y después tienen los adultos, macho y hembra, que en general tienen, según la especie, pero en general las arañuelas tienen dimorfismo sexual, o sea, son distintos los machos de las hembras. Y hay algunas especies de arañuelas en las que los machos son bien distintos. En este caso son un poquito diferentes, no mucho, pero son algo más distintos. Inés, ¿puedo Sí, preguntarte algo? por Eh, supuesto. en general, este ciclo de vida aplica para todas las arañuelas y ácaros que Para tienen todas, para todas perdón, las sí tienen arañuelas. larva. Ah, Las arañuelas, sí. Después vamos a ver los eriófidos y los eriófidos no. ok. Las arañuelas, sí. Y yo específicamente me preguntaba por la larva y la protoninfa, o sea que aparece con con 2 pares, sí, bueno, 3 pares de patas. 3, claro. Sí. La larva tiene 3, la protoninfa tiene, la proto y la deuto tienen 4. Ok, bueno, gracias. Pero solo, de nuevo, solo en arañuelas. Después vamos a ver Ujú, eriófidos. Y en los eriófidos no pasa esto. Los eriófidos, que son primos de las arañuelas, ujú. no tienen esta morfología, pero además no tienen este ciclo, tienen una pequeña diferencia. Ok, gracias. Bien. Respecto a las arañuelas, fíjense que acá yo les he marcado que la hembra es la forma de pasaje invernal, por eso le he puesto acá PI. Esta hembra pasa el invierno debajo de las escamas de las yemas, pasa el invierno protegida. Después, bueno, después tienen las ninfas con 3 pares de patas, las larvas, deuto y protoninfa con 4 pares de patas. Una hembra adulta, ¿cómo es? Es ovalada. Esto que yo le he puesto acá, aplanada dorsoventralmente, es una característica de estas arañuelas, porque la mayoría de las arañuelas, si ustedes han trabajado o han visto arañuelas, la más común, que es la Tetranicus stellarius, que es la que hace esa tela tan escandalosa, o Panonicus, que afecta sobre todo frutales de carozo. Todas esas arañuelas son gorditas, son bien como una arañita, pero micro pequeñitas. Son muy parecidas a una arañita, bien gorditas. Estas no, estas son chatitas. Esa es una característica de estas arañuelas. Miden, fíjense, 0,35 milímetros, son re chiquititas, son bastante complicadas de ver porque son chiquitas, y son, depende de la época del año y del estado de desarrollo, entre rojo y naranja, pero hay algunas épocas en que pueden estar más amarillentas, y hay algunas épocas del año en que se ven, fíjense acá, verdes, bastante verdosas. Estas, además, esto verde que se les ve acá, en realidad es lo que ha comido. La arañuela es de este naranja clarito, y esto que ven acá es lo que ha comido. Otra característica que tiene es que fíjense que tiene los 2 primeros pares de patas hacia adelante y los 2 segundos pares de patas hacia atrás. No tienen las patas distribuidas, digamos, todo lo ancho del cuerpo, sino que los 2 pares están hacia adelante y los 2 primeros pares están hacia adelante, los 2 segundos pares están hacia atrás. Esas patitas que tienen son cortitas, y porque son cortitas no caminan muy rápido, que eso es una característica de estas especies, porque si ustedes han visto caminar a Briobrea, si han visto caminar a Panonicus, saben que las arañuelas son rapidonas cuando caminan. Son, digamos, no sé si corren, pero trotan, caminan rápido. Estas arañuelas no. Las arañuelas que son predadoras son mucho más rápidas todavía, esas sí corren. Pero esta en especial camina lento. Y los huevitos, acá tienen una imagen de los huevitos, son elípticos y son de colores rojizos. Bien, ¿cuáles son los daños? La arañuela hembra que pasó el invierno protegida debajo de las brácteas de las yemas, cuando la planta empiece a brotar, sale y pone huevos. En este caso, las arañuelas tienen una primera generación
que es partenogénica, lo que es problemático porque, bueno, no necesitan el macho, entonces necesitan menos tiempo, se reproducen más rápido. La primera generación es partenogénica, ya después tienen reproducción sexual. Las arañuelas se alimentan rompiendo con las mandíbulas, van rompiendo el tejido y se van alimentando del líquido que extraen. Esas heridas producen en los pámpanos necrosis. Esas necrosis están sobre todo en la base del pámpano, no se extiende a toda la superficie. Y ustedes pueden encontrar en las bayas, en los racimos, las bayas que tienen unas manchas amarillentas y los raquis con puntos necróticos. Esto que tienen acá, esta imagen de acá abajo, es de un trabajo de una gente de China, donde están, fíjense los daños, estos puntos que ustedes ven en el, no me sale la palabra, el palito que sostiene a la valla, que no es exactamente el raquis, bueno, no importa. En el raquis, Pedúnculo. exactamente, gracias. En el pedúnculo, fíjense las heriditas, todas estas manchitas marrones, todas estas son heriditas de arañuela. Y en la hoja, le generan a la planta como si fuera un agoste temprano, porque nosotros le llamamos un agoste temprano. Vieron que cuando la vid agosta, o sea, en otoño, la hoja cambia de color. Depende de la variedad, si estamos hablando de una variedad tinta, se pone de esos colores así violáceos, purpúreos. Si es una variedad blanca, tiende a los amarillos. Bueno, cuando la planta está atacada por arañuelas, por esta arañuela, por Brevipalpus ovatus, la hoja tiene el aspecto de una hoja de otoño, fíjense esta de acá, y es pleno verano, o es primavera. Entonces, a eso le llamamos nosotros cuando hablamos de un agosto temprano, o sea, la hoja está teniendo un color que no debería tener en ese momento. Y la otra característica que tiene esa hoja es que se doblan los extremos de la hoja, se doblan hacia atrás. Eso nosotros, hacia la cara abaxial. Nosotros a esa sintomatología le llamamos acucharado, es como se formara una cucharita. La hoja se dobla hacia atrás y se pone de estos colores otoñales. Como la arañuela esta es chiquitita, bastante media dificilona de ver, a veces sucede que la sintomatología la pueden llegar a confundir con un leaf roll o la sintomatología que encuentran, sobre todo en las necrosis de las bases de los pámpanos o estas sintomatologías de los pedúnculos, les hacen dudar si no están frente a oidios. Entonces, lo que se hace es llevar el material al laboratorio para asegurarse. Fíjense, acá tienen una imagen, esta foto la ha sacado el Rodrigo, que es un profesor que trabaja conmigo en la facu. Miren, este viñedo de este lado está sin afectar, esta parte está sin afectar, y esta parte que está muy afectada por arañuela, miren el color. Tiene el color de otoño. Y esto es en verano. O sea, es bastante notable la coloración de la hoja. Y lo que les he puesto yo acá es una lista de variedades que son más sensibles. Fíjense que entre las variedades más sensibles tenemos el Malbec, cosa que no sería muy bueno para nosotros. Y dentro de estas son en las tintas, y esta que le he puesto en verde, de las blancas sería bastante sensible el semillón. Para nosotros no es una plaga particularmente importante para la uva de vinificación, al menos no lo era hasta hace un tiempo. No nos estaba generando mucho problema. Ahora están empezando a aparecer algunas dificultades con estas arañuelas que exigen tratamiento. Sí es muy importante para la gente que tiene uva de mesa, pero ¿por qué razón? Porque hay una Brevipalpus que nosotros no tenemos, que se llama Brevipalpus chilensis. Y la Brevipalpus chilensis es cuarentenaria para los países de destino de nuestra uva en fresco. Entonces, si te detectan Brevipalpus en los racimos de uva de mesa, de aquí que determinan si es chilensis o la uva ovatus, bueno,
Entonces, normalmente en uva de mesa sí se hace un manejo mucho más intensivo. En los viñedos de uva de vinificación no teníamos demasiados problemas. Han empezado a surgir problemas ahora, sobre todo desde que se dejan atrás manejos tradicionales de hongos, como era el uso de azufre. La utilización del azufre para control de hongos. Para este tema de las arañuelas era buenísimo, porque a las arañuelas las controla mucho, funciona muy bien, no genera resistencias de la plaga, y es bastante, digamos, bastante ambientalmente inocuo. Lo que pasa es que ahora se utilizan mucho los fungicidas de síntesis, y al utilizar los fungicidas de síntesis, que por supuesto tienen ventajas por sobre el azufre, estas plagas no se ven atacadas y entonces tienen más posibilidades de desarrollarse. Otra cosa que las beneficia a las arañuelas, que por ahí ustedes en este caso tendrían un poquito de ventaja respecto de nosotros con las arañuelas, pero no con los eriófidos, ya lo vamos a ver, es que las favorecen los climas secos. Para nosotros, por ejemplo, este año, que parece que la lluvia se ha olvidado de nosotros, esto es más problemático que en años en que hay un poquito más de humedad. Y la otra arañuela, que es prima de esta, que es la Brevipalpus lewisi. La Brevipalpus lewisi, que se le llama el ácaro de la roña, hace poco que está presente en Argentina. Fíjense que está ya declarada como presente recién desde junio del 2004. Es una arañuela nueva para nosotros, bastante nueva. Es parecida a la Obobatus. De hecho, para hacer identificación de especies, en realidad la tienen que llevar ustedes con un especialista que les identifique cuál de las dos especies es. Acá tienen una imagen de una hembra adulta, miden más o menos, son un poquito más pequeñitas que Obobatus, también son planas y ovaladas, también el color varía del verde al naranja. Esto es en las dos especies. Los machos tienen el extremo abdominal más abusado, o sea, la colita es más finita, por eso ustedes se dan cuenta si es macho o hembra, porque la colita de los machos es finita. Los huevos son muy parecidos y las ninfas cuando recién nacen son naranjas, pero después se van poniendo translúcidas y eso hace que sean más difíciles todavía de encontrar. ¿Cuál es el problema de esta arañuela? Esta arañuela, que se llama roña, cuando afecta a los brotes se empiezan a poner pálidos, después se ponen pardos y después se mueren. Y cuando ese brote se murió, toma el sarmiento, que en realidad no es un sarmiento, es un brotecito muerto, se pone con un aspecto como de resquebrajado y por eso le llaman roña. Ese aspecto de la corteza, esto que ven acá, de la corteza resquebrajada, es lo que se le llama roña. La hoja se le hace un bronceado, que es... no, acá no está. Perdón, creí que les había puesto una imagen de una hoja. A la hoja se le hacen unos puntitos necróticos de color castaño, de color bronce, que son más fáciles de ver cuando uno pone la hoja a trasluz. Si la ponen a trasluz, se ven donde están los puntitos, y se empiezan a deformar. Y en los racimos, si tienen el raquis afectado, podrían llegar a tener corrimientos en ese racimo. ¿Cuál es lo que, digamos, a nosotros nos resultó más llamativo? Fíjense, estas fotos me las ha dado una ingeniera que se llama Natalia Quindo, que trabaja en la zona nuestra de Valleduco, y que le han estas plantas, se las llevaron a ellas para que hicieran la identificación y le encontraron efectivamente este ácaro. Ahora, si ustedes miran la foto de la derecha, ¿en qué les hace pensar esa sintomatología?
En la anterior que dijiste que se doblaban hacia atrás. Sí, y desde el punto de vista de los hongos, cuando estuvieron viendo con el Pablito, que estuvieron viendo enfermedades, ¿qué enfermedad de la vid producía una hojita así dobladita hacia abajo, chiquita? ¿Alguien se acuerda? ¿El malbón? Efectivamente, la hoja malvón. Es parecida a la sintomatología de hoja malvón, que acuérdense que la hoja malvón es ataca raíz, pero se expresa en la hoja. Entonces, cuando ustedes ven esto, para nosotros la hoja malvón es bastante frecuente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, enseguida pensamos eso es hoja malvón. Y en este caso no es así. En este caso, fíjense, acá tienen una hoja también afectada, miren cómo se le han necrosado los bordes. Estas plantas se llevaron al laboratorio y se encontró la arañuela. Entonces, cuando ustedes tengan estas sintomatologías, tienen que pensar en dos posibilidades cuando ven estas cosas en el viñedo. La posibilidad de que sea hoja malvón y la posibilidad de que sea arañuela. Y eso tiene que ir al laboratorio para definir de cuál de las dos cosas estamos hablando. Bien, ¿dudas respecto de las arañuelas? Esos punteados cobrizos, ¿hay otras cosas además que se puedan también confundir con eso? Porque yo veo Eh, aislados. A veces pienso que no encuentro nada, todavía no encuentro, capaz que todavía mi ojo no está acostumbrado a buscar este tipo de cosas tan chiquititas y veo cada vez menos. Nos pasa, sí, hay que salir, cada vez hay que salir con los lentes de verde cerca, después con lupa y así, en eso estamos. Sí, hay muchas cosas que te pueden producir esos puntitos cobrizos, entre ellos puedes tener problemas de toxicidad, si han puesto algún agroquímico que pueda generar una toxicidad. Puedes tener algunas deficiencias de nutrientes, que ahora no me acuerdo qué nutriente era, me suena magnesio, pero no estoy segura. Sé que hay una deficiencia de nutrientes que puede producir necrosis. Sí, hay, digamos, varias razones. Incluso, no en la zona de ustedes, pero en nuestras zonas, cuando corre sonda y las hojitas están muy nuevitas, se golpean y se lastiman y se le hacen también este tipo de necrosis. O sea, Bueno, motivos. eso no lo quise decir, pero sí, yo lo asocio a veces cuando están muy cerquita de la caña o golpeando, ahora que no llego a atar todo, estoy atando como loca, y a veces también lo asocio con eso, con el contacto con algo que está rozando. Sí, sí, puede ser, puede producirse, sí, efectivamente. Yo lo he visto en hojitas muy nuevitas afectadas por sonda, eso sí lo he visto. Pero bueno, te digo, puede ser un problema de deficiencia de nutrientes, puede ser la arañuela, puede ser, no recuerdo si alguno de los hongos de los que hablaron con Pablo también producía sintomatología en la hoja, pero no parecido a esto. Parecido a esto no. Lo que sí nos puede llegar a confundir es este. Bien, listo con las arañuelas. Vamos a hablar de los primos de las arañuelas, que son los eriófidos. Estos tampoco son insectos, son primos de las arañas, pero fíjense qué diferente es de una arañuela, en forma, totalmente diferente. Estos siempre son fusiformes y tienen solamente dos pares de patas. Ustedes tienen acá una individuo hembra, una imagen de un individuo hembra de Erinosis de la vid, que es el eriófido que más problemas nos causa a nosotros, cuando causa. Digamos, es el que nos genera problemas en vid, aunque para nosotros no es tan problemático. Fíjense el tamaño, mide 10 micrones. Eso significa que estos no los vamos a ver a simple vista. Aquellas personas jóvenes o beneficiadas por una buena vista de cerca, aún de mayor, que no estaría siendo mi caso, a las arañuelas las pueden ver a simple vista, las van a encontrar, sobre todo cuando están caminando, las arañuelas. Pero en el caso de los eriófidos, no. Ustedes en los eriófidos no van a verlos a simple vista.
Esto hay que verlo sí o sí con una lupa. Con una lupa binocular en laboratorio, me refiero, no con una lupa de mano. Características de cuerpo fusiforme, con 2 pares de patas, y bueno, está formada aplanada. Los machos son más chiquitos que las hembras, similares en forma, pero más chiquitos, y los huevos son esféricos y miden 3, acá está, perdón, acá me ha sobrado un 0, 3 micrones de diámetro, son muy chiquitos. El ciclo de vida. ¿Qué diferencia tenemos con las arañuelas? La diferencia está en que de los adultos, machos y hembras, nosotros vamos a tener huevos, y del huevo tenemos una ninfa 1 y una ninfa 2, nada más. No tenemos, como pasaba con las arañuelas, larva, protoninfa y deutoninfa. Acá solo tenemos ninfa 1, ninfa 2. Y los 2 estados ninfales tienen 4 patitas, o sea, 2 pares. Las arañuelas tienen 8 patas, 4 pares de patas cuando son adultos. Los eriófidos, cuando son adultos, tienen 2 pares de patas. Cuando son ninfa, tienen 2 pares de patas, ninfa 1 y ninfa 2. Y no hay ningún estadio con menos patas. Bien. ¿Por qué nos interesa? La erinosis, el eriófido de la vid. ¿Qué es lo que produce? Produce un daño al que nosotros le llamamos erinosis. ¿Qué es la erinosis? En este caso es una galla. En este caso sí es una galla. ¿Por qué razón? Fíjense que ustedes tienen acá una imagen, un esquema, en el que tienen una hoja en un corte transversal. Tienen la epidermis, el parénquima. Estos son los pelos que están abajo de la hoja. ¿Qué hace el eriófido? El eriófido afecta los pelos de la cara abaxial, de la cara de abajo de la hoja, y le genera una hipertrofia. Y en la cara de arriba se anota una ampolla. ¿Ven? Fíjense que acá ustedes tienen una hoja, 2 hojas, que están afectadas con un ataque de eriófido nuevo. Porque es nuevo por el color. Ahora lo vamos a ver. En la cara de arriba, ¿qué ven? Ampollas. La hoja se ve ampollada. Y cuando la dan vuelta, esa hoja ampollada tiene por debajo como si fuera una felpita blanca. Esa felpita blanca son los pelos hipertrofiados. Esos pelos hipertrofiados son los que refugian en su interior a los eriófidos. Cuando el ataque avanza, o sea, pasa el tiempo, esos pelos se oxidan, se mueren y se oxidan. Y al oxidarse se ponen de este color marrón. Entonces, cuando ustedes tienen un ataque viejo, o sea, avanzado, no viejo, avanzado eriófido, en vez de ver en la cara de abajo las manchitas blancas, la felpita blanca, la ven castaña. Respecto del ciclo. Perdón, Sí, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se ponen marrones? O sea, ¿eso en cuánto tiempo lo puedo ver? y más o menos una semana, 10 días aproximadamente. Al principio son blanquitas, pues en una semana ya se te empiezan a poner marrones. Gracias. Bien, el ciclo de vida. Pasa el invierno igual que las arañuelas, debajo de las escamas de las yemas. Una vez que tenemos brotación, las hembras oviponen y los estados juveniles se van hacia las hojitas, avanzan por los brotes y cumplen varias generaciones, unas cuantas generaciones, hasta el otoño. Es decir, hasta otoño siempre van a estar en la parte aérea de la planta y no refugiados en la madera. Una vez que las condiciones ambientales se les hacen desfavorables, se bajan a la madera y se resguardan ahí. Perdón. Ay, perdón. La primavera. ¿Por qué serían importantes? Serían importantes porque, sobre todo, porque pueden transmitir un virus, que es el GPGB,
que está desde el año 2020 que está detectado en Argentina, que antes no estaba. Entonces serían muy problemáticos por esta razón. En general, es muy raro que en un viñedo tengamos un problema de eriófilos muy grande y que se produzca defoliación, porque lo que sucede es que cuando el ataque es muy severo, la planta se defolia. Entonces, para nosotros no es muy frecuente eso, pero si existiera, o sea, si ustedes están trabajando con un viñedo que tiene la presencia de este virus, ustedes necesitan tener 0 erinosis, 0 eriófilo, porque son transmisores. Entonces ahí no sería el problema que el eriófilo en sí esté generando un daño, sino que como es transmisor, el daño indirecto es muy importante y por eso es importante tenerlos controlados. Pasaba lo mismo que pasa con las arañuelas. Antes lo teníamos muy controladito porque usábamos el azufre, pero ahora al no usar azufre, por ahí tiene sus momentos de locura. Los eriófilos, a diferencia de las arañuelas, se ven beneficiados con ambientes con humedad. La humedad elevada los favorece. Entonces quizás para ustedes podrían llegar a ser un poquito más problemáticos que para nosotros. Sobre todo, por ejemplo, este año. Este año para nosotros Sí, yo creo que ya estoy viendo eso. Sí, sí, es factible. En la sintomatología es esa. Y en el brotecito nuevo, puedes tener toda la punta afectada, todo el ápice afectado. Porque estas hojas que están acá son hojas basales, pero afectan el ápice, entonces tenés todo el ápice afectado y las hojitas de la punta están arrugaditas. Puede pasar. ¿Qué es lo que se aconseja si ustedes tienen esta presencia de esta plaga? Que, bueno, que traten de hacer tratamientos con azufre ahora, al inicio, y que traten de identificar zonas con focos. Si vos dijeras, bueno, sí, efectivamente, estoy viendo que tengo estereófilo, lo llevarlo a un laboratorio que te lo confirmen. Si lo confirman, tratar de marcar las zonas afectadas y hacerles tratamientos a esas zonas afectadas en primavera muy temprana, apenas está empezando la brotación, que es cuando es más efectivo el tratamiento, el manejo. Ahora pueden hacerle, si le pudieran poner azufre sería lo mejor, pero si no, bueno, pueden hacer tratamientos en invierno, se puede poner aceite, que ayuda, y en primavera los inicios, digamos, hacer los tratamientos tempranos para evitar la dispersión. Bueno, hasta ahí tengo las plagas que tengo desarrolladas. Yo en la clase pasada había muchas cosas que yo no había entendido. Entre ellas, esto es un mea culpa. Yo no sé por qué había entendido que teníamos 2 clases de plagas y no una, pero además había entendido que las clases eran hasta las 10:30, por alguna razón. Entonces había entendido todo mal, porque en realidad me lo dijeron bien, pero yo lo había entendido mal. Después me dijeron que no, que efectivamente las clases son hasta las 10. Entonces, yo les he dejado una lista, ahora se las voy a mostrar, de otras plagas, pero que son bastante ocasionales. Entonces, ¿pueden encontrarla en la vid? Sí, pueden encontrarla, pero no es tan frecuente. Entonces, esas no se las he desarrollado, pero sí se las he dejado en la presentación y les he dejado bibliografía en el drive de su bibliografía para que ustedes lean respecto de esas plagas en el caso de que alguna vez tuvieran algún problema con eso, pero no están para desarrollar. De todos modos, si alguno tiene alguna duda de esas plagas, después lo podemos hablar, pero fíjense, les he puesto acá como plagas secundarias u ocasionales, les he puesto la mulita de la vid, que esta lo que hace esencialmente es comerse las hojas, el adulto se come las hojas y las larvas las raíces, que para nosotros no son particularmente problemáticas, sí son muy problemáticos para Chile,
pero no para nosotros. Son muy frecuentes, es muy posible que ustedes las hayan visto en nuestras bodegas, en nuestros viñedos están presentes, y cuando uno está en la bodega, en el lagar, ves llegar la uva con las mulitas, y las mulitas están copulando arriba del lagar, o sea, ellas continúan con su vida, pero no son para nosotros una plaga que necesitemos manejar. Es como un Pantomorus. Es como un Pantomorus, pero tiene el extremo abdominal cuadrado. El Pantomorus lo tiene redondito. Son muy parecidos. El Pantomorus es un poquito más chiquito. Sí, sería más o menos de largo un 3/4 de lo que es esto. Y tienen el extremo abdominal redondeado. En cambio, estos tienen el extremo abdominal bien cuadradito. Por eso son un poquito diferentes. El daño se podría confundir con una hoja comida por hormigas podadoras. Un daño muy agresivo como el que está en esta foto, sí. Los daños que son más leves, perdón, los daños más leves, ustedes ven el bordecito de la hoja comida, nada más. Le hacen todo el bordecito de la hoja tiene las comeduras. Esto es un daño agresivo, y sí, efectivamente se han comido todo el limbo y podría llegar a confundirse con un ataque de hormiga, sí. Perdón, las alergias. Bien, la otra que les puse es la perla de la vid, que es una cochinilla. Esta es la que yo les decía que también afecta a raíz, y que es una de las 3 opciones que podrían llegar ustedes a tener cuando encuentran las plantas debilitadas. La parte del debilitamiento que hablamos de la parte aérea. La diferencia es que cuando ustedes sacan las raíces, se encuentran, fíjense, están las raíces finas con las cochinillas adheridas. Pero estas no producen en las raíces ni hipertrofias ni hiperplasia, no hace que la raíz se deforme. Solamente van a encontrar la cochinilla. Esta sí es poco frecuente, la gran dificultad que tiene es que tiene muchos hospederos, incluido plantas nativas, y que puede vivir en el suelo enquistada, que esto son estado quiste, puede vivir en el suelo enquistada varios años. Entonces por ahí uno cree que la plaga ya no está, y resulta que está enquistada. Esta es la chicharrita de la vid, perdón, ahí me olvidaba ponerles la foto del daño. Ahora la pongo y se lo vuelvo a pasar a Gladys para que se la suba a ustedes y les quede el daño. La chicharrita de la vid, esta tampoco es importante, esta solamente es problemática porque la hembra pone los huevos en los sarmientos y los clava, los incrusta en los sarmientos. Entonces pasaría un poco lo mismo que pasa con el taladrillo de la vid. Cuando ustedes quieren atar, ese sarmiento donde están incrustados los huevos se quiebra. Esa sería una razón. De todos modos, estas chicharritas no son muy frecuentes y además son cíclicas, aparecen cada X cantidad de años, así que bueno. Son bastante, el nombre es chicharrita, pero en realidad es un bicho que mide casi 5 centímetros en largo, es bien grande. Es una chicharrota en este caso. Después tienen esta, que es la Parthenolecanium persice, que es la cochinilla café de la vid, que es una cochinilla que produce, como cualquier cochinilla, extracción de savia. Puede producir manchado con melaza y la producción de fumagina, y cuando tienen ataques muy severos les puede debilitar los brotes. Pero esta sí que yo creo que la he visto una sola vez y no he visto un ataque severo, he visto un individuo aislado en un brotecito. Discúlpame, es por ahí una pregunta tonta, pero yo hago paisajismo y hay muchas varias que son bastante parecidas. Y en el caso de que haya jardines o huertas cerca con plantas de este tipo de plagas, ¿es un problema? ¿Es preferible que no haya muy cerca? A ver, Ornamentales. perdón, ¿me decías? Sí, las ornamentales podrían llegar a ser un problema. Sí, la Parthenolecanium
puede estar en algunas ornamentales. Lo que pasa es que tendrían que ver si en las ornamentales de lo que vos me estás hablando no son seisetias, porque hay una cochinilla que es muy parecida a esta, pero que es un poquito más, más negrita, digamos. Y si vos la mirás arriba, tiene lo que se llaman unas carenas que forman como si fuera una H, por eso se le llama cochinilla H. Las seisetias afectan a olivo y afectan a ornamentales, a varias ornamentales. Entonces habría que ver si se trata de la cochinilla de café o si se trata de seisetia. Si es seisetia no vas a tener problema porque no te va a afectar la vid. Tenés el problema solo en el ornamental, digamos. Si es la cochinilla de café, ahí sí. En todo caso, digamos, pensando en lo ornamental, cualquiera sea la cochinilla, está bueno manejarlas. En general. Gracias, gracias. Después, los otros que les puse son los trips, en general, como conjunto, Tisanoptera, pero sobre todo Franklinella occidentalis, que es esta que tiene usted acá, o Trips tabasi. Nosotros tenemos con mucha frecuencia este Trips en Mendoza. Trips tabasi es recontra frecuente, tenemos los dos, pero tabasi es muy frecuente. ¿Qué produce? Con su aparato bucal rompen las células, en este caso de la epidermis de la hoja, y hacen estas manchitas brillantes, porque estas manchitas se ven medio castañitas, pero sobre todo brillantes, porque el trips rompe las células de la epidermis y la vacía, entonces la luz se refleja, y cuando ustedes la miran a la luz, a la hojita, siempre tiene una tonalidad brillante, donde tiene el daño al trips. Y en las bayas producen, por la misma heridas de alimentación, producen esta cicatriz. ¿Cuándo esta cicatriz es importante para nosotros? Cuando ustedes tienen un ataque muy grande de trips, muy importante, al inicio del ciclo. ¿Por qué? Porque si a ustedes el trips les hace esta cicatriz en su uva, cuando la bayita es pequeñita, cuando esa bayita crezca, Revientan. exactamente, se raja. Se raja. Entonces tienen un montón de problemas ahí. Cuando está madura, obviamente vamos a traer un montón de hongos, pero aunque fuera con, digamos, supónganse que les atacan en grano de arveja, cuando ese granito sigue creciendo, se parte y se abre y queda expuesta después la semilla y esa batata después no sigue prosperando. O sea que eso podría llegar a ser problemático. No es tan frecuente en uva de vinificación. En uva de mesa sí les importa muchísimo porque esta cicatriz es un defecto cosmético, pero en uva de vinificación hay que tener ojo con los trips por los ataques muy tempranos. Y estos que ven acá son posturas. Estos son los daños de oviposición. Cuando la hembra pone los huevos, los encastra, los clava en el tejido. Y en las bayitas se ve esta herida, que para la uva de vinificación no sería tan importante, sí lo es más en la uva de mesa, pero esta herida sí es importante en uva de vinificación, cuando estamos hablando de bayas pequeñitas. Y ya está, no les puse nada más. Esas son las que les he puesto, que no se las he desarrollado mucho, pero les he puesto información. Así que bueno. Una consulta. Sí. En la mayoría de los cultivos, por lo menos los que trabajo yo, son transmisores de virus. ¿Hay alguna transmisión de virus? Son transmisores de virus, sí, efectivamente, sobre todo Franklinella, pero en hortícolas. Son transmisores de peste negra, del tomate, de algunos otros virus, pero no, al menos que nosotros tengamos antecedentes, no en vid. Bien, gracias. María Inés, Daniel Muñoz hace una pregunta que es reflexiva, porque mira, vas a tener que hacer un ejercicio. Dice, ¿podrías indicar o hacer una lista de las plagas que en Cuyo ven todos los años? Las que son esporádicas pero frecuentes, ahí no lo entiendo tanto, poco frecuentes y las muy esporádicas. Bueno, a ver, las que tenemos con mucha frecuencia son, obviamente, lamentablemente, ahora la obesia.
Cochinilla arenosa. Y muy frecuentes, y puede ser la arañuela, Brevipalpus también es bastante frecuente. Serían las más frecuentes. Que puedan suceder, podemos tener problemas de eriófidos, podemos tener algunos problemas con mulitas en el caso de que por alguna razón la población se volviera loca y tuviéramos que vernos en la situación de hacer un manejo, pero no es lo más frecuente. Las mulitas, digamos, están siempre presentes, pero por debajo de los niveles de daño económico para nosotros, y por eso nosotros no las manejamos. Filoxera es una plaga que está presente, que la tenemos bastante bajo control, que hay que tenerla muy presente cuando se van a hacer plantaciones nuevas, sobre todo pensando en esto de que vamos a hacer manejos con riego por goteo, entonces tenemos que tener muy seguro el material de propagación. ¿Qué más? Y el taladrillo de la vid puede ser, sobre todo en viñedos que están un poquito decadentes, sobre todo, que están medios tristones. Bueno, no, perdón, y hormigas. Las hormigas sí son problemáticas y están todos los años, es así. Digamos, de las que tenemos problemáticas serían 3 entonces, la lobesia, la cochinilla arenosa y las hormigas. Y bueno, y las arañuelas hasta por ahí. Las otras son secundarias y muy ocasionales serían estas que les mostraba yo. La cochinilla de café de la vid, prácticamente no la vemos nunca nosotros. Chornosia hace daño, pero esporádico. La perla de la vid es, digamos, sí, esporádica. O sea, todas estas que yo les he puesto acá como plagas secundarias o ocasionales, en general nosotros no tenemos que hacer manejo para ellas en nuestra zona. De las otras que yo les he dado, sí hacemos manejo, pero las que más dolor de cabeza nos dan son las hormigas, la lobesia y la cochinilla arenosa. Yo sigo demostrando mi ignorancia en la entomología y digo que lo único que he visto, pero puede ser porque uno no ve lo que desconoce, es erinosis en las recorridas que hacemos sanitarias por enfermedades. Pero me gustaría que los presentes que andan en estos ambientes del sudeste, que cuenten si han visto alguna otra plaga, más allá de las hormigas, como vos bien decís. Yo quería preguntar, sí. Yo sí he detectado erinosis bastante. Erinosis, hasta ahora mis controles van con el manejo del azufre, o sea que estoy cubierto, pero sí es la que más presencia he encontrado. Erinosis que es SP, o sea, no erinosis piris, sino erinosis SP. He tenido en cultivares blancos, en tintas, pero lo controlo con las aplicaciones de azufre, así que no he tenido más. No hago aplicación específica, sino que con la aplicación específica que hago de azufre, yo sé que lo disminuyo y lo controlo. Eso sí he tenido hace 4 o 5 campañas que vengo teniendo eso. Sí, erinosis, pero como vos decís, SP, no ha llevado a laboratorio por acá. No. Erinosis, ustedes, ¿por qué hablan de erinosis SP? Para no Sí. serme el específico que es erinosis piris, me he ampliado. Colomerus, pero no, perdón, Eriofis, porque el nombre antiguo, el nombre anterior, no antiguo, era Eriofis vitis. Eriofis Claro. vitis, y ahora se llama Colomerus vitis. Sí, bueno, lo que pasa es que yo puedo estar desactualizado, seguro. Sí, pero esto es de hace muy poco tiempo, estás de nuevo. Los sistemáticos se divierten haciéndonos cambiar los nombres. Sí. Y trabajan para que nosotros no tengamos problemas de Alzheimer, nos hacen hacer ejercicios. Bueno, te digo dónde termina todo eso. ¿Sabes dónde termina? En el típico asado que viene uno y dice, ¿sabe qué? Ustedes no saben nada porque cambiaron los nombres. Y ahí termina la anécdota. Y yo sigo así, Eriofis, tenés razón, erinosis. Claro, es Eriofis vitis. De paso era más fácil que Colomerus, pero bueno. Sí, a mí lo que suele sucederme es que cuando yo busco información sobre una plaga,
la busco con el nombre que me dan, pero además me tomo el trabajo de buscar las sinonimias, porque a lo mejor, por ejemplo, si ustedes buscan trabajos sobre erinosis de la vid, van a encontrar más como Eriophis vitis que como Colomerus vitis. Simplemente porque el nombre hasta hace poco era Eriophis. Entonces, Perdón, eso también hay que tenerlo en cuenta. en síntesis, los sistemáticos son muy malas personas. Los sistemáticos se entretienen con eso, son personas especiales. ¿Qué va a hacer? Yo quería hacer un comentario. Sí, Sí, quería contarles que el año pasado me habían avisado algunos productores cerca, nosotros estamos en Los Pinos, muy cerquita, pasando a Balcarce, de un coleóptero chiquitito, color tornasolado, medio azul. Yo cuando lo empecé a ver me asusté, me dicen que en Tandil hay un montón, y yo lo tuve, pero los daños la verdad es que no fueron para nada importantes. Estaba preparada para empezar a ver si la controlaba. Nosotros no hacemos aplicaciones por ahora, por el nivel de daños que estamos teniendo con productos agroquímicos, y iba a usar tierra de atomeas puntual, pero al final ni la llegué a usar porque hubo daños donde hubo presencia. Es un coleóptero chiquitito, creo que es Altica, pero después lo descarté. ¿puede ser este? No sé si ven la presentación. No, es, digamos, las patas no son tan importantes, tornasolado, verdoso, azulado. Altica, Altica, H-A-L-T-I, ya te lo digo el nombre científico. A ver. La verdad ¿Viste, Marisol, lo identificaste? O sea, vos lo tenés identificado, porque yo no lo he visto, en Tandil. Sí, lo vi, me habían avisado algunos vecinos que estaban teniendo y yo al poco tiempo lo vi. Nosotros tenemos un viñedo a pocos kilómetros cerca sobre la ruta y lo vi a los días, unos días después. Altica ampelofaga. O sea, cuando me dijeron Altica lo empecé a buscar porque yo no lo encontraba en nada de bibliografía, pero es exactamente igual. Y tal cual, mira, yo justo ahora estoy viendo una foto y los encontraba sobre las hojas y cuando lo vas a querer tocar se tiran, se van, se escapan, y después ves como un puntillado que la hoja pierde como circulitos de follaje donde causó el daño que picó, Ajá. como un broderí en las hojas, pero después para mí, por lo pronto, fue insignificante como daño. Puede Yo lo ser, encontré también. que, Ahí no en sé ese grupo. de qué familia es, puede ser que sea un, a ver, espérenme, porque Ahí yo lo encontré y mandé al Es grupo la es foto. un coleóptero, ahí voy a ver si pero puedo. un crisomélido, efectivamente, porque eso quería saber, por las descripción que vos me estás dando, tenía características de los crisomélidos, por ejemplo el cascarudo del olmo, o la pulguilla de las solanáceas, no sé si lo ubican ustedes. Es un crisomélido, sí. Es un crisomélido, sí. Entonces el daño es característico de los crisomélidos, eso que dicen ustedes. Nosotros les decimos acribillado de la hoja, que la llenan de agujeritos. Puede ser que esté presente, pero puede ser una plaga muy ocasional. O sea, puede ser una especie que está presente en el viñedo, que normalmente está, que uno ni se entera que está, y que por X razón se genera un desbalance, y sus enemigos naturales no actuaron demasiado bien ese año, y entonces ustedes ven el daño en las plantas, pero después dejan de verlo. Eso es una plaga, es un ataque, algo que es ocasional. Lo que ustedes tendrían que ver es que realmente sea ocasional y no sea algo que se convierta en algo más que ocasional. Ok, perfecto. Marisol, Bautista, que comentaron, ¿el daño está restringido a hojas o de pronto a brotes, yemas? No, en mi caso en hojas y muy poco, no tanto. Pero ahí le saqué la foto, pero sí, como decía Marisol, se escabulle, se te tira al piso. Sí, y cuando uno los toca, se hacen los muertos además. Cuando uno los toca, se quedan quietos, entonces es porque es una reacción de la plaga. Se hacen los muertitos, sí. Se tiran y se hacen los muertos. He visto grandes densidades y no tuve daño, mucho. Un poquito, pero no, nunca tomé una medida de control por eso.
los No, dejé. sí, yo igual me asusté, estaba preparada, empecé a investigar, veía qué podía usar dentro del rango de cosas que no estamos usando demasiado. Por ahora es muy nuevo, es chico el cultivo y estamos intentando usar lo menos posible de agroquímicos pero no lo llegué ni a usar, lo compré y no lo usé. Ah, No, ahí, Marisol, ese es el criterio principal, o sea, el control y el razonamiento, pues si no empezamos a controlar un montón de cosas y terminamos con un circo después que nos ataca todo, porque sacamos enemigos naturales, sacamos un montón de cosas. O sea, Sí, sí, todavía- tal cual quería cuidar los benéficos, porque es sí, muy bueno. En hay que- jardinería se usa un montón la tierra de atomeas, pero bueno, perdés toda la no, fauna. no hay que ser alarmista, tampoco pasivo de que dejemos todo, pero tampoco alarmista de que ante cualquier individuo aplicamos, porque después tenemos unos descontroles tremendos. sí, ustedes siempre recuerden que la premisa es el nivel de daño económico. Nosotros convivimos con los insectos sin ningún problema hasta que ese insecto nos está generando un problema económico. Ahí ya dejan de ser amiguitos. Pero hasta que no nos generen un problema económico que estén, no pasa nada. Por eso es muy importante lo que te decía yo, de que digamos, lo tengas visto, lo controles, lo vigiles y te asegures de que esto sea una cuestión de que aparecieron algunos, hicieron un poquito de daño y nada más, y no la posibilidad del inicio de algo más severo y que haya que empezar a pensar en manejarlo. Claro, Pero sí, el concepto ese es fundamental, porque a ver, me pasa de tener el productor, el cliente que te dice, encontré una hoja que aplicamos. Y vos ves y estás después en un planteo de 20 hectáreas y no es significativo, entonces no es un nivel de daño económico. Pero ese que aplicamos, descontrolamos todo. Entonces nosotros después somos los que producimos el problema. Así sí, que efectivamente. Efectivamente, para nosotros fue así, o sea, nosotros en realidad teníamos un manejo del viñedo muy orgánico, en el sentido de que obteníamos muy pocas aplicaciones hasta que nos apareció la cochinilla arenosa primero y después la alobesia, y las aplicaciones de insecticidas nos generan desbalances muy importantes en los viñedos. Lo que pasa es que son un poco inevitables por ahora, pero hacer una aplicación tiene todo un montón de consecuencias, así que siempre hay que ver que realmente sea necesario. Si no, es preferible no tratar de no poner nada. Perfecto, perfecto. Con respecto a las trampas, yo entiendo que nuestros insectos, la zona nuestra es muy húmeda, las lluvias molestan mucho, nosotros no tenemos demasiados problemas en general. Me da un poco más de miedo que en algún momento los insectos de suelo, esas plagas comunes que nosotros tenemos, pero bueno, lo veremos con la experiencia y los años, porque no van a ser las mismas, me imagino, con los climas de ustedes que son distintos. Claro, ustedes pueden llegar a tener, sí, problemas, es verdad, con las plagas del suelo, bueno, con filoxera sí, y ahora que lo van a ver después con Sergio, el tema de nematodes, ojo con los nematodes. No veo que haya más consultas en el chat, no sé si quieren hacer alguna pregunta más. Estamos en muy buen tiempo, nos faltan 10 minutos para llegar a las 10. Si no hay consultas, vamos a usar unos pocos minutos acá al final. Aquí Juan está haciendo un comentario que dice que, dato, en el viñedo hay trampas para alobesia de Senasa y no han visto nada. Sí, porque acuérdense que SENASA, una de las funciones que tienen son las de seguimiento, entonces las trampas están puestas en todo el país, porque de esa forma se aseguran de detectar apenas aparezca un brotecito, de detectarlo, para poder hacer todo el manejo de contención y eliminación. Entonces sí, sí. efectivamente. Sí, tenemos las últimas las últimas trampas que pusieron estaban sobre Ruta 74, ahí, y para el lado del Galo también tengo. Es bueno que estén.
No, por supuesto. Y para el lado, y más adentro, en Ruta 74, en el kilómetro 234, también tenemos trampas. Están puestas. Sí, la mayoría nos han puesto trampas y las controlamos. Hasta ahora todas negativas. Nosotros ¿Está recibimos, sociabilizada esa información o es solamente los productores que tienen trampas los que tienen acceso a la información? No, creo que es libre, nada más que no la consultan. O sea, los chicos hacen los relevamientos, las lecturas, me devuelven la lectura porque yo se lo he pedido, nada más. Por una cuestión de amistad, de códigos, pero ellos lo tienen y después se puede consultar. Bien, 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 bien. yo les quería contar que recibí plantas de Mercier de Mendoza y la gente de Senasa se acercó para verificar el estado y el control y dijeron que van a venir al viñedo en algún momento, pero bueno, les aviso, pero todavía no tuve noticias de ellos. Sí, claro. Quieren ir a mirar porque están trayendo plantas de zonas bajo las zonas que estamos tratando de hacer el manejo de la plaga. Entonces sí, posiblemente por eso vamos. Sí, entiendo, sí, que están trazando esas plagas y que se están viniendo a zonas nuevas, esa es un poco la idea. Bueno, para finalizar la jornada, ya estamos acercándonos a la última semana del módulo de sanidad, más allá de que la actividad no va a terminar en el aula virtual, sino que tenemos esa ventana del 11 de noviembre para poder ver cosas in situ en esas visitas que hoy comentó Patricia. Yo voy a usar 2 minutos para introducir lo que va a ser la actividad de evaluación. O sea, a mí me han dejado los docentes la parte amarga del curso, que es presentar el ejercicio de evaluación. Voy a usar 2 o 3 minutos, voy a compartir pantalla, si me dan un minuto. Asumo que estarían viendo una presentación de PowerPoint. Ahora, ¿me indican que es así? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ¿cómo va a ser la actividad de evaluación de este módulo? ¿Qué características generales tiene lo que nosotros llamamos un ejercicio de evaluación? Va a tener una modalidad de trabajo diferente, va a ser grupal, van a desarrollar un ejercicio de tipo colaborativo, que bueno, que vamos a explicar un poco ahora. El planteo es que el grupo de trabajo haga la resolución de un caso, de una problemática sanitaria integral. ¿Por qué hablamos de integral? Porque no va a ser o una plaga o una enfermedad o un nematodo, sino que se van a integrar problemáticas como ocurren en la producción, más de una a la vez, o a veces en más de una en una temporada de producción. Como dice allí, una problemática sanitaria integral de un cultivo situado en una región agroecológica en particular. Hemos planteado distintos escenarios para esas problemáticas que se les van a presentar. Y el criterio de valoración será que el grupo realice un correcto diagnóstico de la situación, que haya un entendimiento del ambiente agroecológico como modulador de la problemática que están describiendo, qué criterios de monitoreo y de evaluación de riesgos van a utilizar para las plagas, y qué conocimientos y estrategias preventivas y reactivas van a sugerir en el análisis de ese caso. Van a tener una guía, esto, bueno, es unas capturas de pantalla de un modelo de guía, van a recibir una guía para la resolución de ese caso, de ese problema sanitario integral. Por supuesto que van a poder hacer las consultas que requieran y consideren necesarias a los docentes, a los que estamos participando también, a Jerónimo, a mí en caso de cuestiones operativas.
Bueno, acá una breve presentación de lo que podrían ser casos. Van a recibir material fotográfico, van a recibir material informativo de, por ejemplo, un análisis, como se está viendo ahí, los resultados de un análisis. Y el procedimiento va a ser el siguiente, a grosso modo, digamos. Vamos a abrir un registro de estudiantes, se van a definir 3 grupos de trabajo, se va a asignar un caso a cada grupo. El grupo contará con un espacio de 10 días. Habíamos pensado en 7 días, habíamos pensado en 15. Bueno, pongamos un promedio, 10 días, y después vemos, los docentes van a definir eso, si necesitan unos días más, de extenderlo. Pero en principio establecemos un espacio de 10 días para generar el intercambio intragrupo y que ese grupo genere un documento colaborativo. Ustedes seleccionarán la plataforma, si Google Drive, si OneDrive, etcétera, pongo porque entiendo que hay otros espacios de trabajo colaborativo. El equipo docente valorará luego el trabajo realizado en los aspectos como la asertividad y pertinencia del contenido de ese documento, asignando una calificación grupal. Esto, que parece una charla muy formal, yo quiero desdramatizarla y decirle finalmente que, más allá de la calificación, el objetivo central de este ejercicio de evaluación es que recuperen los conocimientos básicos y aplicados que los docentes han ido compartiendo en sus clases y en el material didáctico que han brindado. Tanto las presentaciones, donde había un trabajo desde mi punto de vista espectacular, han sido muy didácticas, muy útiles para las clases, y la bibliografía que tienen disponible. También decirles que otro objetivo es integrar conceptos de gestión de salud de las plantas. O sea, que ustedes en este ejercicio logren eso, una integración. Que esta evaluación lo que pretende también es valorar los intercambios que se generan en los grupos de trabajo. Entendemos que la mejor manera de aprender es discutir e intercambiar, y por eso propusimos un grupo, una metodología de evaluación grupal, que es una dinámica que no es extraña a este curso, porque ustedes tienen un intercambio natural como estudiantes del curso. Y por último, que puedan compartir, discutir criterios proactivos o reactivos para controlar los problemas sanitarios de las vides. Bueno, ¿cómo vamos a operar? La idea es que cierro la presentación. La idea es que esta conformación de grupos se abra a partir del día de hoy. Entonces ustedes van a poder voluntariamente incorporarse a un grupo, y en el transcurso de la semana, como todavía no se han concluido las clases, se están definiendo los 3 temas que va a asignarse a cada grupo, así ustedes ya pueden comenzar la elaboración. Consultas, sabemos que es una modalidad que de pronto no es mecanística, como un verdadero o falso o un multiple choice. Eso fue un trueno. Lo más importante es, lo que se valora en esta evaluación es la discusión y el intercambio. Perdón, Gladys, porque no sé si yo me perdí. Entonces nos van a dar esa guía, nosotros con la problemática que tengamos vamos a resolver esa guía. No tenemos que hacer nada oral, digamos. El examen termina cuando resolvemos ese material que ustedes nos dan. Exactamente, exactamente. Es un trabajo colaborativo en el cual van a generar un documento que va a ser evaluado por el equipo docente. Perfecto. Elijan ustedes la modalidad de trabajo, hay libertad en eso, elijan la modalidad de intercambio, que el grupo de WhatsApp, que la Wiki, que el OneDrive, que el Google Drive, la manera que ustedes entiendan, que el correo electrónico, la manera que ustedes entiendan más ágil para trabajar esa resolución de caso. La guía es orientativa. No, otra consulta. ¿Cuántas clases por organización de semanas, cuánto nos queda para terminar este módulo? Una clase
el Una viernes clase. próximo, donde Sergio Castellanos, que está por aquí en el chat, bueno, hoy estaba, supongo que sigue estando, les va a brindar toda la parte de Sí, acá nematodes estoy. y de, perdón, él es profesor de terapéutica también. La clase también va a tener un gran componente de buenas prácticas para el manejo sanitario. Y Sergio, ¿querés después, hacer spoiler de tu clase del viernes? No, simplemente que vamos a ver el tema, bueno, vamos a ver nematodos y finalmente yo espero cerrar la clase con un manejo, comparando un manejo orgánico, un manejo tradicional y un manejo integrado en un viñedo, de un trabajo de investigación nuestra, tratar de en eso ir cerrando un poco lo que es la buena práctica agrícola, nada más. ¿se Bueno, infartaron todos? ¿Están vivos todavía después de todo lo que anunció Gladys? Hola. Quedamos yo- en shock. Están todos choqueados. Sí, 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 los acabo de notar. Eh, las energías de transmisión de cada uno y bajaron todas. Bueno, espero que sigan vivos. No, a mí la idea me gusta, el tema es que somos toda gente grande con muchas actividades, se me hace un poco ruido la cabeza cómo poder trabajar en grupo con digamos, no sé, bueno, hay No, que, hay que no soy, acostumbrarse a la idea, sí, ver cómo lo yo organizamos. soy un jovencito, no sé, lo de gente grande no me corresponde. Eh, yo no, les aconsejo que el más joven del grupo abra un Google Drive y carguen ahí la problemática y carguen las consignas y eso es un link y cada uno va a poder ir entrando y cargando información y dejando ahí sus comentarios. Elijan, por ejemplo, no sé, un color para dejar los comentarios o, bueno, digo Google Drive, pero puede ser OneDrive o otra manera. Y si necesitan asistencia con eso, los puedo asistir. Si quieren que les haga esa gestión, y los voy ayudando en la resolución. No, no me refería tanto a la herramienta Google Drive, sino que por ahí algunos estén muy ocupados y no puedan, y uno tiene distinta energía en distintos momentos para poder hacer el intercambio sí, en cierto. 10 días. Por ahí sí, algunos no puedan y lo dejen para último no momento. tiene que ser todo, se va poniendo, se va guardando las comunicaciones a destiempo, como hacemos todos, es cierto, eso sí, tenés razón. Eh, eh, a destiempo en el sentido, yo dejo algo y lo ves a la tarde, y el otro lo ve a la noche y contesta, y bueno, hay un delay, es así, todos estamos en actividades y todos hay un delay, a mí me pasa. Bueno, la idea entonces son 3 grupos y somos como 30 personas, ¿no? 30 personas, grupos de 10 personas y bueno, ¿nos sugieren cómo hacemos para formarlos los grupos, porfa? Marisol, te comentaba que hay una herramienta que va a estar en la pestaña de evaluación, que todavía no está habilitada, donde vos podés, va a haber 3 grupos, vos podés anotarte y tenés a la vista los integrantes que ya se anotaron, si tienen algún tipo de afinidad. Bueno, lo de los grupos de 10, porque son como 30 estudiantes, serían 3 grupos de 10. ¿Son grupos numerosos? Sí, estoy de acuerdo. Que sea difícil la comunicación y la coordinación. Están manejando un WhatsApp del grupo entero y ahí hay, hasta donde entiendo, yo no participo, intercambios muy positivos. Y son más de 30, porque sumaron algunos docentes también. Sí. Bueno, Sí, podemos reverlo si bueno, ustedes vamos quieren a trabajar en verlo, grupos más lo vemos chicos. cómo evoluciona, y de última lo vamos puliendo, perfecto. Bueno, Bien. perfecto. Bueno, ¿alguna consulta más? Lo vamos charlando. Dale.
en la semana. Bueno, hoy hemos terminado en tiempo y forma. 2 horas clavaditas. Estaríamos encontrándonos entonces el viernes próximo en el mismo horario con la clase de Sergio. Un saludo para todos. Perfecto. Saludos.